que Dios nos habla por intermedio de su palabra, que es lo más importante. Amén. Amén. Aquí, gracias al Señor, nuestra hermandad, los que predicamos, tratamos de ser lo más apegados a la palabra, para que podamos edificarnos. O sea, la palabra a nosotros nos va tirando para arriba. Amén. Nos va corrigiendo, ayudando. Y hoy día quiero hablar algo que me da cuenta de algo que no hace falta y que no hace falta siempre, que es el orden. Amén. Capítulo 1 de Génesis, versículo 1, 1 y 2, ahí habla de que Dios creó los cielos y la tierra, y bueno, si lo pone ahí, hermana, pero dice que en una parte, cuando Dios crea las cosas, dice, pero la tierra está desordenada. Amén. Lo tiene ahí. Bueno, ya, pero usted lo sabe, el primer libro de la Biblia, Génesis 1:1, y Dios dice que Dios creó todas las cosas, pero dice ahí que había algo que estaba desordenado. Dios creó todas las cosas y Dios empezó a dar el orden. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El Espíritu de Dios estaba ahí obrando ahí y empezó a... Bueno, ahí nos habla que fue el primer día cuando Dios ordenó todas las cosas, y el primer día, en el versículo 2, a ver, ya, versículo, es el 2, ya, no vamos a ver más, pero el Señor dio el orden por día de las cosas creadas. Pero es un poco, el ejemplo es medio tirado medio tirado de las mechas, como digo. Si Dios hubiera hecho los peces primero y después el mar, andarían los peces en el cielo. No, Dios estableció un orden. Y ese orden es el que Dios también quiere para nuestras vidas. Amén. Dios vino a ordenar nuestras vidas. Yo sé que hay áreas, quiero que ponga al tiro no sé con quién me voy a identificar acá, la primera imagen. ¿Ya? Vamos, tranquilo, tengan paciencia. Ya, supuestamente esa es una pieza desordenada, ¿no es cierto? Se nota, ¿no? ¿Sí? ¿Podríamos decir que esa pieza desordenada es de alguno de ustedes? No creo, sí, no sé. ¿Alguien tiene la pieza así como llega en la tarde y ya está desordenada, se acuesta, se levanta y sigue desordenada? Ya. Esto es exclusivamente lo que pasa, es que hay mucha gente que su desorden ya es como diario, es como común, es como algunos, yo me permito este desorden porque yo soy así. Muéstrame la segunda imagen. Ya. Y esa pieza es de topo, ordenadita, ¿ya? Sí, yo creo. Falta la Biblia en el velador, ¿no hay? Hay falta una zapatilla, oiga. Ya, pero Dios estableció. Bueno, esto es lo que quiere Dios, en cierta manera, que nuestra vida o nuestra pieza esté ordenada. El desorden es parte del hombre, es parte de nosotros de repente ser desordenados. Hay hombres que comúnmente se bañan y dejan la toalla en la cama y la señora se enoja. Y producto producto del desorden también hay peleas. Porque hay uno más ordenado y otro más desordenado. Y es porque muchas veces a lo mejor no entendemos que de repente nuestra vida tiene que formar buenos hábitos y esos hábitos tienen que ser buenos. Hábitos buenos, no hábitos malos. Ahí hay gente que tiene el mal hábito de ser desordenado. Yo creo que yo era uno de los primeros desordenados. Y también mi vida también fue desordenada. Droga o calle y en mi casa tampoco era ordenado.
lamentable, tuvo una madre que era muy permisiva. Ella, la tengo todavía, pero no hacía las camas, yo no hacía la cama. Yo después que me convertí al Señor empecé a hacer mi cama. No, antes la tiraba nomás, pero viví una vida desordenada. ¿Qué es lo que quiere Dios en todo caso en nosotros? Cuando dice que Dios, en el principio Dios creó y todo, pero había algo, y después Dios empieza a ordenar. Y eso es lo que tiene que haber en nuestra vida, un orden. Yo no sé hasta qué punto su vida es ordenada. Amén. Pero Dios es un Dios de orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo, vamos a leer el 33 y el 44. 1 Corintios, quiero, esto es el capítulo 14. Escúcheme bien, el capítulo 14 en la Biblia de Corintios habla de un orden en la iglesia en cuanto a las lenguas, ¿ya? Había un tema ahí, había un tema de desorden en la iglesia, en que se hacían cosas que no estaban bien y que Pablo quiere ordenarlas. Porque Pablo siempre manda las cartas para que el pueblo de Dios y la iglesia se ordenen. Hagan esto así, no lo hagan de otra manera. Por eso debemos obedecer a Dios. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios establece como un orden en la iglesia. Es una parte importante, como, póngalo hermano, 14:33. Primera de Corintios, 14:33. Dios, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las cosas de la iglesia de los santos. Amén. Las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión. Esa palabra confusión es desorden, ¿ya? No, eso no. Ey. No, el 40 ahora. No, es medio polémico porque hay más mujeres acá que... Ya, pero dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ya, en la iglesia tiene que haber un orden. Tiene que haber establecido cosas, cuándo se deben hacer las cosas, cómo se tienen que hacer, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Entonces, si empezamos a ver qué es lo que es Dios en sí, Dios estableció en nuestra vida que debemos ser ordenados. Y el orden viene cuando el Espíritu Santo, cuando tu vida se empapa de Dios, tu vida se ordena. Yo no sé cuánto aquí han cambiado y tienen un testimonio tremendo, amén, porque Dios hizo un milagro y ese milagro fue ordenar tu vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere gente que viva. Búscame ahí mismo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios. Ya. Mire, ya aquí lo que quiero decir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Ok, vamos bien. Después viene lo mejor. Vamos bien ahí, ¿eh? Las cosas son nuevas cuando estamos en Cristo. Los que están en Cristo, los que no están en Cristo siempre van a hacer lo mismo. No van a cambiar. Van a estar llenos de vicios o llenos de malos hábitos, porque Dios vino a establecer una vida ordenada y justa. O sea, el rol de la mujer es súper importante en el hogar. Ustedes saben que ahora hace poco el rol del padre también, los dos son importantes, de acuerdo a sus roles. Y ahora nos damos cuenta de que, bueno, en mi caso, mi mamá era la que tenía que muchas veces trabajar y hacer muchas cosas porque mi papá era un irresponsable, se tomaba toda la plata y nos dejaba sin plata, porque se ponía a tomar con los amigos. Era un irresponsable y desordenado. Y mi mamá hacía la otra parte. Ahora, si yo veo claramente de que en este momento en mi hogar no es así. En mi hogar no tomé el mal ejemplo de mi padre, porque necesitaba roles importantes en mi vida. Pero para eso muchas veces tiene que estar Cristo en nuestro hogar, para ordenar un poco los roles y lo que realmente tenemos que hacer. Como padres, ahora hace poco un joven mató a una persona en un colegio. Hay gente que dice, bueno, el niño es psicópata,
No sé dónde estaban los papás de ese niño, ¿qué pasó? O sea, de partida ya él vivió una vida de desorden. Y creo que está muy metido con... Y yo no sé si viendo anime te convertí en un asesino, o si vivía, o sea, jugando esos juegos que hay de matar, si te convierte en una persona que va a matar gente. Pero, ¿influye? Yo creo que sí, cuando no hay amor, se corrompe todo. Dios vino a establecer en nuestras vidas orden. Y cuando habla de eso, cuando Cristo viene, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. Y creo yo que en estos tiempos debemos darnos cuenta, que está difícil todo, pero Dios está haciendo una obra y Dios quiere ordenar nuestras vidas. Primeramente a ti como cristiano. Como tú eres cristiano, tú ordenas tu vida. Yo no sé los que van al colegio si son ordenados o son desordenados, los que trabajan si hacen bien el trabajo, los que son padres hacen bien el trabajo de padre, pero cuando viene Cristo en nuestras vidas, se transforma todo y todo es mejor. Porque somos nuevas criaturas y eso tenemos que aprenderlo. Capítulo 3 de Juan, cuando habla de el nuevo nacimiento, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque venimos de una vida desordenada. Venimos de una vida corrupta, una vida corrompida, una vida que no tiene mucho sentido. Pero en Cristo, ahora, hablando un poco, criticándonos un poco, ¿eres tú hijo de Dios? Ordena tu vida. Dale prioridad a las cosas más importantes. Porque muchas veces muy poco le damos la prioridad a Dios. No ordenamos esa parte. El orden tiene que empezar Cristo primero. ¿Se acuerdan que a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dice, el primer mandamiento es amar a tu prójimo, perdón, es el segundo, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu fuerza. Es lo que debemos hacer. Ahora, búscame, hermana, primera de Corintios 3:16. Amén. Ya. ¿No sabéis? Ah, de aquí importante. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando dice no sabéis, aquí hablando de que nosotros debemos ordenar nuestra vida espiritual. Porque hay una cosa que no poco ordenamos, nuestra vida espiritual. De aquí quiero hablarles de algo que es muy importante, de aquí se viene lo mejor, para ordenar nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener un orden. No sé cuáles son sus prioridades en este momento, pero vamos a poner que la primera prioridad es Dios. ¿Ya? Pero hacer la voluntad de Dios. No es un poco, es hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros decimos, debemos tener una fe en acción. Eso es lo primero. Lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios es tener una fe en acción. Capítulo 11, versículo 6 de Hebreos. Lo busca, hermana, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él hay, que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. De aquí quiero ponerme yo tengo que tener una acción, o sea, mi fe tiene que crecer. Para ordenar nuestra vida tiene que haber fe. Si no hay fe, usted no va a hacer nada. Y no va a creer. La persona que cree, mire, la palabra dice, para el que cree todo es posible. Pero sin fe, ¿cómo hacer algo si no tiene fe? ¿Cómo va a creer que Dios puede hacer un cambio en su vida si no tiene fe? Porque cuando el Espíritu mora en nosotros, produce algo que es muy importante en nuestra vida, cambios profundos. No cambios a medias, cambios profundos. O sea, yo creo en los cambios profundos de una vida de una persona.
Yo creo que Dios puede ordenar su vida, pero nosotros no debemos comportarnos como gente desordenada. Sé que de repente tenemos excesos de cosas que hacemos que si a usted le gusta la pelota, juega la pelota y está bien. Pero va a estar toda la vida jugando a la pelota. No, por hermano. Hay otros roles, hay otras cosas importantes. O a usted que le gusta salir. Yo conozco por ahí una persona que le gusta salir y va a todos los recitales, a todos los que puede. Pero de repente hay prioridades. Entonces muchas veces hacemos lo que nos gusta. No hacemos lo que debemos hacer. ¿Y sabe qué? Una vida, y quiero que entienda, una vida con cambios es una persona que realmente tiene fe y confianza en Dios. Uno puede cambiar muchas cosas. Quiero leer una frase que encontré que dice: el indisciplinado disfraza su desorden con excusas. ¿Lo escuchó? El disciplinado disfraza su desorden con excusas. ¿Es usted así? Que tiene un desorden en su vida y pone excusas. No, es que allá, no, es que mi mamá, es que cuando yo nací. Hay muchas veces tenemos muchas excusas para no ordenar nuestra vida, para justificar nuestro desorden. Dios quiere que nosotros nos ordenemos. Y para eso yo tengo que tener una fe activa. Para eso yo tengo que tener también, búscame en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11, y vamos a leer el 12. Una disciplina espiritual. Eso es lo primero que debemos hacer. Usted tiene que tener una disciplina espiritual. Antes, ya, y el 12. Esto mando y enseña. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo, le dice esto. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Miren, toda esa lista, esa es disciplina espiritual. Yo me ordeno. Aquí Pablo, por eso digo, Pablo, la mayoría de todas las cartas que mandó y todo era para ordenar cosas que estaban desordenadas. Ordenar. Y eso muchas veces nos cuesta ordenar las cosas. Y yo mostraba al principio hablaba de esto del desorden de una pieza o de una casa. ¿Cómo está su casa? Entonces usted la ordena. Amén. O acumula cosas y de repente no sabe qué tiene. Porque suele pasar que estamos de repente, creemos que está ordenado, pero la verdad está terrible, desordenado todo. Yo tengo aproximadamente unos 10 pares de zapatillas. Y ocupo 2 o 1. Yo no sé por qué no se me ocurre regalar o salir, porque de repente de repente en la volada agarro todos los polerones que tengo y los regalo. Y los jóvenes son conscientes, porque digo, no, tengo que surfar, estoy acumulando, y eso de acumular mucho me hace un desorden. Pues. Tengo que empezar a ordenar. Son detalles, pero de repente digo, mi vida, ¿cómo está? Tú ordenas tu cabeza, ordenas las cosas, las prioridades de la vida. Y creo que uno de los problemas que hay es ese. Ahora, cuando hay un desorden, hay muchas cosas que no se pueden ver. Que simplemente el día que la ordene puede encontrar esa llave perdida, o esa plata perdida, o esa foto perdida. No sé, de repente hay cosas que se nos pierden por nuestro desorden. Y ahora uno se da cuenta de que uno necesita ordenarse. Necesita ordenarse. ¿Alguien ve algunos programas de una chinita, parece, o una japonesa? Enseña cómo arreglar la casa y todo eso. Porque eso es sanidad mental también, por hermano. Eso es sanidad mental. Este mundo, hermano, de ahora en adelante, no es por nada, pero hay una enfermedad mental terrible en la sociedad de ahora. No hay orden. Y el único que puede venir a hacer un orden en nuestra vida es Dios, con su Espíritu Santo. Ordenarte, darle prioridad a las cosas. Qué maravilloso ver las cosas ordenadas. Cuando tú llegas a tu casa y está todo ordenado, te sientes bien.
Cuando no está todo ordenado, no sé si te sientes bien, pero hay algo malo. Y quiero decirlo, hermano, ordena tu casa. Bueno, hay un relato ahí de un rey que Dios le dice, ya, ¿sabes qué? Estás enfermo, te vaya a morir. No me acuerdo el nombre, Ezequías me parece. Y le dice, ordena tu casa porque te vaya a morir. Y el rey se pone a gemir ahí, Señor, pero yo te sigo fiel. Y era verdad, el hombre tenía algo que le avalaba, una vida correcta. Entonces el profeta cuando le dice eso, como a mitad de camino, Dios le habla al profeta, le dice, ya le va a darle 15 días más. No, 15 años más. Y le da 15 años más de vida. Pero el relato de Isaías, perdón, no Isaías, del profeta, ¿el profeta qué profeta? Isaías fue. ¿Isaías o no? ¿O Elías? No, Isaías. Ya. Ahí, porque no lo quise escribir, porque quería así como dar una pasada. Pero cuando le habla, el profeta le dice, ordena tu casa porque vaya a morir. Porque después de muerto también la gente tiene las consecuencias de su desorden, no es por nada. Si tú quieres que tu vida vaya más allá de la muerte, ordénate. Porque de repente hay gente que asume todo el desorden de su papá, de su abuelo, de todo lo que han hecho. No, Dios quiere que nosotros nos ordenemos. Bueno, Dios le dio más vida. Pero siempre el mensaje de Dios, ordénate. Ordénate. Ordena tus finanzas. Ordena tu vida sentimental. ¿Ya? O sea, no sé cuánto le gusta el amor Laferte, pero hay unas canciones que te hacen llorar. ¿Sabe por qué? Porque de repente necesitan esas emociones que tenemos, pero hay que ordenar todo, ¿no? Nosotros no debemos guiarnos por nuestras emociones, sino por nuestras convicciones, como hijos de Dios. Convicciones. Disciplina espiritual tiene que haber en nuestra familia y en nuestras vidas. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Pureza, hermano, no te contamines. Son tiempos difíciles en que la gente tiene que apartarse. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos un retiro, nos apartamos y buscamos de Dios. Y muchas veces los que llegan más ordenados. Y pasa, ¿no? En mi vida ha pasado, en estos campamentos en que yo busco de Dios y hago esa disciplina espiritual, en que nos levantamos temprano y empezamos a mover nuestra vida. El tiempo de ahora es un tiempo difícil, pero necesita el orden de los cristianos. Usted tiene que ordenarse. Usted no puede vivir una vida desordenada. No puede vivir una vida de droga, de alcoholismo, de, no sé, desorden de todo tipo. No, hermano, hay que ordenarse. Y por el bien de nosotros, siempre es por nuestro bien. Al fin y al cabo, glorificamos a Dios con nuestra conducta, con nuestra actitud de orden, disciplinado. A mí me cuesta ser disciplinado, pero ya, ok. Me llamó mi mamá ayer y yo estaba acostado. Me llamó en la mañana. Bueno, no era tan mañana, como las 11 y tanto, ya, güey. Estaba acostado porque, bueno, yo digo, trabajé tantos años levantándome temprano, un día que me levanté tarde. Ya basta. Pero ¿sabe qué? Una cosa que mi mamá me llama y me dice, y yo me acordé cuando era chico, porque, flojo, levántate, me dice, igual que cuando me decía cuando chico. Y yo le dije, ya mamá, sí, ya, pero levántate. Y ahí me di cuenta, me acordé de que tenía que ya, bueno, obvio, me levanté porque mi mamá me estaba insistiendo en que no sea flojo. No, yo le dije, no, pero sí, y trataba de darle una explicación, pero mi mamá quería entender que me dijo que era flojo. Pero yo me levanté y puedo decir una cosa que es súper importante en la ley de los cristianos. El orden no pasa porque tú haces algunas cosas bien, pasa porque tú haces lo primero, lo más importante. ¿Se entiende, no? Yo hago muchas cosas, pero tú haces lo más importante. Lo más importante es Cristo en la vida de las personas.
Lo más importante es que se desarrolle nuestra fe. Yo dije primero, una fe en acción, una vida disciplinada espiritual para ordenar, disciplinada espiritual, dele prioridad a las cosas de Dios, lea la Biblia todos los días, escuche música cristiana todos los días si puede, escuche una predicación o hágale, tome el consejo de nuestro hermano Alirio cuando dice audio Biblia, también es bueno, pero todos los días un poquito de fe, un poquito de amor, un poquito de palabra de Dios va a alimentar nuestras vidas y nos va a hacer bien para ordenar nuestras vidas, Muchas veces creemos que la estamos haciendo re bien, pero estamos mal. O sea, yo sé que tengo que sacar esas zapatillas de ahí. Todos los días las zapatillas me hablan. Yo las veo así, ando buscando las zapatillas. Pero digo, ¿por qué de repente somos tan despreocupados, hermano? Despreocupados. Debemos preocuparnos, debemos ordenarnos, debemos empezar a vivir esa vida espiritual, palabra, conducta, testimonio, fe, confianza. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos ordenemos para que la gente crea que hay un Dios verdadero. La fe con propósito. Es el tercer punto que quería decir. Para que usted se ordene tiene que tener una fe con propósito. ¿Pero cómo? Sí, mire, en Romanos 8:28, búsquelo, hermana, por favor. Y quiero que se vaya con estos 3 puntos súper importantes. Y el último es más importante. ¿Por qué? Porque aquí ve su capacidad de conducta. Y cuando digo capacidad de conducta es lo cómo yo me tengo que conducir ante los problemas. Saben que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted es llamado de Dios, ok, amén, Dios lo llamó, ok, pero hay un propósito. No importa las circunstancias, usted tiene que crecer en fe, conocer el propósito en su vida, conocer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted ordene y que usted vea la mano de Dios en todo. A todos los que aman a Dios, a todos, todo le ayuda para bien. Es que yo tuve una pésima niñez, todo para bien. Entonces usted dirá, pero ¿cómo lo peor? Sí, lo peor te puede hacer madurar y crecer. El peor momento que viviste, el desprecio, cualquier cosa que viviste, amén. Esto fue para bien. Dios va a trabajar mi carácter. Dios va a trabajar mi vida, mis propósitos, lo que yo tengo que hacer. Dios va a ordenar cosas en mi vida. Pero es importante que yo sepa el propósito. Por eso decía, fe con propósito, que lo que yo estoy viviendo entienda de que Dios permitió, no es que Dios quiso, Dios permitió. No es que Dios quiso que mi hermana se haya quebrado el pie y todo, pero Dios tenía su propósito también. ¿Ah? Porque a los que aman a Dios todo le ayuda para bien. A los que aman, a los que entienden, a los que dicen, no, yo de aquí tengo que salir mejor. Yo de este problema tengo que fortalecerme. Yo de este problema tengo que empezar a vivir. ¿Por qué me hubiera gustado a mí haber conocido al Señor a los 15 años? A los 15 años, no, a los 13, 14 años me hubiera gustado haber conocido al Señor cuando niño. Por eso cuando veo un joven de 13 años, 12 años aquí en la iglesia, genial. Porque yo no tuve esa oportunidad. Y me metí en un mundo de droga, de locura, de desorden. Y a los 16 años me pegaron una puñalada cerca del corazón, estuve agonizando. ¿Y sabe qué? Esa situación de 2 días agonizando, que mi mamá no sabía si sobrevivía o no, mi desorden hizo sufrir a mi familia. Mi desorden hizo sufrir a mis amigos, a todos. A punto de morirme cuando el Señor ya ahí, yo creo que fue maravilloso. Dios me sanó, me recuperé y todo esto. Bueno, tengo un pulmón malo, todo mal. ¿Y sabe qué? A los 3 meses estaba fumando marihuana de nuevo. Y podía haber cambiado por la situación. No cambié, porque el mundo no te hace cambiar. El mundo te corrompe más, pase lo que te pase. Por eso ese joven que mató a la profesora tenía rabia, tenía dolor. Era un hombre violento porque todo lo que tenía su desorden de vida o de falta de amor, no sé, provocó algo. Y yo a los 20 y tantos años, a los 20, 21, me convertí al Señor y ahí realmente cambié.
Ahí realmente el Señor vino a mi vida y cambié y dejé de drogarme y dejé de bloquear y empecé a trabajar. Porque no trabajaba, perdía la pega a la semana, me pagaban y me iba a drogar y después no llegaba a trabajar. Pero Dios hizo un milagro y ahí me convertí, empecé a trabajar, me corté los dedos, tuve licencia, carnicero, ya como sea, pero igual dentro de mi vida porfiada, mi vida rebelde, Dios igual me enseñó. Pero yo ahora veo, ¿por qué pudo haber pasado esos momentos? ¿Por qué el Señor no me llamó a los 15? Antes de... Bueno, Dios permitió, po. Y por algo estoy predicando este testimonio acá delante de todos ustedes, diciéndole que valió la pena. A lo mejor, no sé, no tenía que haberme drogado, pero ya, probé los vil y los menospreciados, ¿cierto? Probé lo peor. Y era de los vil y los menospreciados del mundo. Pero el Señor dice que eligió los vil y los menospreciados del mundo para avergonzar a los sabios. Amén. O sea, yo soy un testimonio. Porque Dios hizo un milagro en mi vida. A los que aman a Dios, toda la ayuda para él. Ahora entiendo. Por eso es importante que la iglesia se ordene, que los hermanos se ordenen, que la vida de los cristianos sea útil para los demás, que seamos servidores, que empecemos a trabajar. Dios vino a ordenar, Dios vino a cambiar, Dios vino a transformar. Dios nos vino a construir iglesia. Jesús nos vino a decir, ya van a ser iglesias. No, somos una iglesia que está repartida en todos los lugares ahora. Pero debemos trabajar como cuerpo en Cristo, ordenado, porque Dios quiere un orden. Primero ordena tu vida. Para que, capítulo 5 con esto quiero terminar, capítulo 5 de Marcos. No anoté esta, pero te digo al tiro la cita, hermana. Quiero hablar del testimonio de un hombre, el peor de todos. Este era el más loco de todos. Te digo al tiro, hermana. Ya, el capítulo 5, versículo 18. Amén. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús le dijo, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, comenzó a publicar Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Ya, aquí está hablando de qué. Perdón. El endemoniado andaba desnudo en los sepulcros. Bueno, ahí cuenta el relato, lea el capítulo 5 de Marcos. Andaba desnudo, dice que lo amarraban y cortaban todo. O sea, el hombre tenía una legión de demonios. O sea, el hombre está terriblemente chalado, o sea, loco, y todos le tenían miedo. Era un hombre que tenía mucha fuerza y todo. Pero después viene Jesús y le saca los demonios. ¿A quién Dios le ha sacado los demonios aquí? Yo creo que a mí me sacó algunos demonios. Pero Dios viene, o sea, Jesús le dice, ya, sal fuera, y los metió en unos cerdos. Eran, no sé, como 2000 cerdos más o menos eran. Y el hombre dice que después llegó y se acercó a Jesús y dice que estaba vestido, porque el hombre andaba desnudo. El hombre estaba vestido, estaba tranquilo y quería seguir a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Le dice, anda a tu casa. O sea, da testimonio en tu casa. ¿Dónde damos testimonio de un orden? En nuestra casa. En ningún otro. En tu casa. Ahí Jesús, yo no quiero gente que venga, que me siga. No, anda y da testimonio de cuán maravillosas cosas ha hecho Dios en tu vida. Y lo volvió en sí, porque muchas veces nosotros, hermanos, necesitamos ese cambio. Ayer, el sábado, el viernes hablaba nuestro hermano Marco del hijo pródigo, y el hijo pródigo, cuando estaba comiendo con los cerdos, se dio cuenta y dice que volvió en sí y como que
No, o sea, estoy mal lo que estoy haciendo. El hombre derrochó todo su dinero, sus cosas, derrochó todo y volvió ante el Padre. Dijo, Señor, he pecado con el cielo, con la tierra. Ya, el hombre. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Bueno, dice, ya mi hijo muerto está, ahora está vivo, y hagamos una fiesta, ordenemos y carreteemos de nuevo. No, porque el hombre había carreteado toda su vida. Pero el Señor, ahí el Padre le da un anillo y lo pone ahí y le dice, ya, mi hijo estaba muerto. ¿Ve que el desorden te mata, hermano? ¿Cómo está tu vida? Y aquí quiero reflexionar en esto. ¿Cómo está tu vida? ¿Está desordenada? ¿Cómo están tus finanzas, tus deudas? ¿Está ordenado? ¿Cómo está tu cuaderno? Los que van al colegio. ¿Cómo está el cuaderno de matemáticas? Oh. ¿Estás escondiendo las pruebas? Porque ese tiempo cuando sacaba un 2, escondía las pruebas o las botaba y no se las mostraba. Él le mostraba las notas buenas, no a mi mamá. Claro que eso era una de las 500. Pero no, sí tenía notas buenas. Pero eran rojas, eran bonitas. La verdad, fui a puro dar la hora al liceo. Ahora me doy cuenta que mi desorden me llevó a que casi me mataran. Mi desorden me llevó a perder mucho. Tu orden de vida te lleva, yo voy a ponerme medio apóstola, te lleva al éxito. ¿Ya? Ahora, cuando digo éxito, no estoy diciendo te lleva a ganar más plata, no, el éxito muchas veces, y se lo he repetido mucho a muchos hermanos acá, el éxito no es lo que logre, el éxito es cuánto he entregado de mi vida a los demás. Esa es una persona exitosa que ha entregado. Dice, yo creo, tengo un buen ejemplo de esa persona. Ser un referente para ustedes me gustaría ser. De esfuerzo, de gana, de testimonio y decir, amén. Y yo quiero eso. Yo quiero que muchas veces nosotros, como gente ordenada, gente en Cristo ordenada, de testimonio. Hace poco me contaba una persona, y con esto quiero terminar, que yo conocí a unos hermanos y después consultando un poco por esos hermanos que eran muy buenos en el Señor y los dos hijos estaban en la cárcel, uno estaba afuera, había salido, y el otro hijo estaba... Y yo quedé para adentro y decir, pucha, que fome, que... Obvio que de repente los hijos deciden cómo quieren vivir, pero es importante que los padres sean ordenados y que ellos tengan un buen ejemplo. Porque ¿qué sacamos con hablar de Dios si nuestra familia no está ordenada? Debemos ordenar. Debemos pedirle al Señor que nos dé la capacidad, siempre, hermano, de hacer las cosas bien. Su familia tiene que estar ordenada. El endemoniado es el mejor ejemplo que le puedo dar yo en este momento, de acuerdo a la Escritura, de que el Señor vino, llenó su vida y él empezó a dar testimonio de su orden. Yo era el endemoniado, ahora soy un hijo de Dios. Y usted es un hijo de Dios. Ordene su vida, ordene su casa, ordene sus finanzas, ordene su parte emocional que muchas veces anda como descontrolada, que se enamora de todo y después lo odia a todo. No es la idea. Habla, Señor. Ah. No estamos, hermanos, no estamos para dar la hora en este mundo. Estamos para dar las cosas y hacer las cosas bien. Y el Espíritu de Dios se movía. ¿Se mueve el Espíritu de Dios en nuestra vida? Sí, ordénese. Usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Usted sabe lo que tiene que hacer. No hay otra cosa. Hoy día empezamos. Quiero decirle, los que tienen problemas con las personas, arréglelo. No espere mucho tiempo. Eso también es orden. Amén.